hermanas. Estamos en el penúltimo penúltimo domingo del año cristiano. El próximo domingo es la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Y en este itinerario que recorremos, pues cada año, siguiendo el Evangelio, siguiendo los acontecimientos, los grandes misterios de la vida de Cristo, tocamos el final. Después empieza un nuevo año cristiano con el Adviento, preparándonos para la Navidad. Y así vamos recorriendo una y otra vez, al compás de la palabra de Dios, ese tiempo de Dios que es el año cristiano, que es el año litúrgico, y que toma especial fuerza en las celebraciones dominicales, donde vivimos precisamente ese anticipo de la gloria, ese anticipo ya participando de la mesa del Señor, lo que un día será en nosotros plenitud en el cielo. Y cuando llega el final del año cristiano, la Iglesia, y en este mes de noviembre, que en la tradición cristiana está dedicado a los difuntos, está dedicado a las realidades últimas, en definitiva. Y la palabra de Dios nos trae, extraída de la Sagrada Escritura, esos textos en los que Dios ha manifestado cómo serán esas realidades últimas. Pero sobre todo ha manifestado que habrá un final, que vamos de paso, que vamos hacia una plenitud. No tenemos la certeza del día y la hora, como nos ha dicho Jesús, pero sí sabemos que el bien triunfará, que el mal no tiene la única palabra. Y hemos escuchado en este domingo esa palabra de un texto, de esta literatura escatológica, de los libros sapienciales, tomada del libro de Daniel, donde nos habla de que Miguel, el gran arcángel, el arcángel luchador, es el que vence en el nombre del Señor. Y esto lo dice para consolar al pueblo de Israel que vive en medio del destierro, en medio del abandono de la patria, que para ellos es como el sumo bien. Pero para nosotros, aplicándonos, ya nos está anticipando unas realidades futuras. Es más, el propio libro de Daniel, es de él, en el capítulo 7, versículo 13, es en el que Jesús toma precisamente el título de Hijo del Hombre, que no simplemente manifiesta su condición humana, sino mucho más, manifiesta su condición divina. Daniel, en esa visión final de la historia, ve venir una especie de Hijo del Hombre al que se le da honor, poder y reino. Nunca llaman a Jesucristo el Hijo del Hombre en los Evangelios, pero él siempre se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, porque está refiriéndose a Daniel, a lo que dice el libro de Daniel en esa dimensión de victoria, de triunfo. Y esto provoca la contradicción, porque ¿cómo vas a ser tú el Hijo del Hombre? ¿Cómo te atribuyes tú el Hijo del Hombre si tú eres de Nazaret? Incluso uno de sus discípulos, Natanael, dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces, este es el gran signo de contradicción de Cristo que ya anuncia Simeón cuando es presentado por María y José en el templo. Es un signo de contradicción Cristo, porque une en su persona la grandeza del Hijo del Hombre, pero mostrada aquí en su paso por la tierra, en la realidad del siervo sufriente, el que carga nuestros pecados y nuestras culpas. Pero este Jesús, el Hijo del Hombre, el hombre por antonomasia, el que, como nos dice el Concilio, dice al hombre lo que debe ser el hombre, en quien se halla la vocación suprema del hombre, su plenitud, es nuestro Salvador. Y eso es lo importante del Evangelio que hoy se nos presenta. Y toda nuestra vida de cristianos, que es una identificación con Cristo, es llevarnos a la plenitud, al final de nuestra historia personal, con la vida eterna, si superamos el juicio amoroso de Dios, y al final de la historia, en ese triunfo del bien de su Iglesia en el reino de Dios. Y eso tenemos que meterlo y manifestarlo, es la parte final del credo. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y eso, queridos hermanos, en este mundo nuestro, pues infectado por un secularismo, todo de tejas para abajo, comamos y bebamos que mañana moriremos, apaga y vámonos.
donde solo se valora el tener, el poder, donde incluso se viste de mitología o de como si fuese una cosa fantástica, estas realidades últimas, ya nadie piensa en la muerte. Vemos la muerte, sí, espectacularizada en los informativos, pero sí lejos de nosotros. Vemos la muerte en las películas, incluso con un género de terror o de violencia exacerbada. Hemos visto más muerte que ningún ser humano a lo largo de la historia, por los medios de la comunicación, por la ficción. Pero nos da miedo la muerte real. Nos da miedo la muerte en los seres cercanos, nos da miedo nuestra propia muerte y nuestra propia desaparición. Y eso nos plantea interrogantes fundamentales sobre la vida. ¿En qué acaba todo? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene la vida? Entonces preferimos pasar como sobre ascuas sobre estas realidades últimas que forman parte de la vida del ser humano, pero no para meterle el miedo en el cuerpo. No es la predicación de la Iglesia, ni debe ser la nuestra, ni la del Evangelio, meter el miedo, pero sí recordar que somos contingentes, que vamos de paso, que hoy estamos y mañana no estaremos. Y esto nos hace sopesar la vida con otros valores. Esto nos hace poner nuestra inversión vital en realidades por las que merece la pena entregar la vida, y no simplemente por tener, no simplemente por acumular, por triunfar. Esto nos hace poner la vida en realmente lo importante. Y si queréis, en última instancia, en el amor, porque de eso vamos a ser juzgados. Lo deja muy claro Cristo en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Entonces el Hijo del Hombre se sentará y llamará, separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui peregrino y me acogisteis, estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Luego, queridos amigos, el Señor ya nos ha archivado, nos ha pasado las preguntas del examen final de nuestra vida. Y eso tenemos que labrarlo con una existencia según estos valores, que son los valores de las bienaventuranzas, los del perdón, los de la misericordia, y que esto no se lleva, que es la lógica de Cristo. No podemos dejarnos sin más contagiar por los criterios de un mundo que ya vemos, pues, cómo está, la violencia. También hay mucha esperanza, como lo hemos visto en los voluntarios, porque el corazón del hombre está hecho para amar, para entregarse, para servir a los otros. ¿Y cómo apartamos la mirada de esas contiendas políticas? A ver quién tiene la culpa, a ver quién esto, con estrategias, a ver quién sirve esto, quién sirve lo otro. Los valores de un cristiano, los valores auténticos por los que vamos a ser juzgados al final de nuestra historia personal, es el bien, es el amor, es la vida de la gracia. Queridos amigos, las realidades últimas no nos dan miedo, porque sabemos que vamos de paso hacia una plenitud que el Señor nos ha hecho para Él, como dice San Agustín, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en Él. Y esa plenitud del cielo no es un engañabobo, y la religión no es el opio del pueblo para entretener y no rebelarnos, sino que ese cielo nos lo labramos aquí, con un mundo más justo, con un mundo donde las divisiones y las desigualdades queden superadas, donde la ley de Cristo, que es ley de amor, se imponga, no los criterios mundanos, reflejados en estructuras, en sistemas, en intereses económicos. Queridos hermanos, tenemos que cambiar el chip, como se dice ahora. Tenemos que cambiar nuestra lógica. Tenemos que darnos cuenta de que un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Dios y no sabemos ni el día ni la hora personal y el final de la historia. Y no es cuestión de hacer una película apocalíptica, pero sí tener, como nos dice el Evangelio hoy, el olfato suficiente, el sentido de fe suficiente y el sentido común para observar nuestro mundo
y ver que hay cosas que no están bien, que no responden al reino de Dios y que no responden a nuestra condición cristiana. Y no seamos como los malos estudiantes, esperando al final para preparar el examen, porque no sabemos cuándo nos llamará y sabemos que nos juzgará de amor y que es misericordioso, pero sí ciertamente hay una cosa clara en la Escritura: no va a tener la misma suerte el bien que el mal, los que han sembrado el bien que los que han sembrado el mal. Y esto hemos de tomar conciencia de ello sin miedo. No es cuestión de decir soy el novio de la muerte ni nada de eso, pero sí darnos realismo en nuestra vida, aprovechar el tiempo, servir a los demás, dejar un mundo mejor a nuestro paso y que no pasemos desapercibidos. No nos quedemos en lo externo. Hoy nuestro recuerdo de los muertos como si fuese una pervivencia, como si estuviera en una sociedad de consumo. Hoy vas a un tanatorio y te ponen allí el catálogo de las cosas. Nadie piensa en el más allá. Nadie piensa en el sentido cristiano de la muerte. Estamos en las manos de Dios. Y esto no es negativo, esto da alegría. Esa alegría que hoy en la oración colecta le hemos pedido. Le hemos dicho al Señor que aumente nuestra alegría, porque en servirte, Señor, a ti, consiste el gozo pleno y verdadero. Y es esa alegría que no deja resaca, esa alegría que no está en función de que nos salgan las cosas bien, esa alegría que no está en tener muchas cosas, sino esa felicidad que nace de hacer el bien, de vivir en paz, de vivir como Dios manda. Vamos a pedirle ayuda a la Virgen. Ella está ya en el cielo, en cuerpo y alma. En ella ya se ha producido, en virtud de los méritos de Cristo, lo que un día será realidad en todo su cuerpo, al final de la historia humana. El Hijo del Hombre, como nos dice, nos anticipa el profeta Daniel, estará juzgando a vivos y muertos, como confesamos en el credo. Y hoy, este recuerdo especial para los pobres. Ellos son la materia y el contenido, con todas las clases de pobreza que hay en el mundo, desde la pobreza material a la pobreza de la soledad, de la enfermedad, de la marginación, del atropello de los derechos humanos. Ahí es donde tenemos que batirnos para invertir en lo que realmente merece la pena, en amor. Así sea.